LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, But I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. What do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. La famosa visión de Ezequiel, el Valle de los Huesos Secos, le fue dada hace más de 2500 años a los exiliados en Babilonia. No obstante, la pregunta que Dios le hace a Ezequiel, ¿podrán vivir estos huesos?, sigue siendo una pregunta viva y vigente para nosotros en la actualidad. En diversos momentos de la vida, esta misma pregunta resuena en nuestro interior cuando miramos nuestras propias circunstancias. Nos la hacemos con respecto a nuestra vida personal, a nuestros matrimonios, a nuestra familia, a nuestros sueños y a nuestras fuerzas. Hay muchos que han perdido la esperanza, y en este momento me gustaría preguntarte a ti, hermano amado, hermana amada, ¿eres tú quien siente que tu vida no tiene esperanza? ¿Piensas que ya no hay posibilidades para ti? La Biblia tiene esperanza para ti. Dios es el Dios de lo imposible, el Dios que puede transformar incluso las situaciones más difíciles, aquellas que parecen completamente secas, muertas y sin futuro. Este estudio bíblico sobre la visión de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos tiene como propósito ayudarte a renovar tu esperanza en Dios, recordarte que Él sigue obrando y que su poder no está limitado por lo que nuestros ojos ven. Ezequiel fue un profeta judío que vivió en Babilonia durante el tiempo del exilio. Un día tuvo una visión en la que Dios lo llevó a un valle lleno de huesos muy secos. No eran huesos recientes, no había señales de vida ni posibilidad humana de restauración. Todo indicaba muerte, abandono y total desesperanza. Notemos con atención lo que dice Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 y 2. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Ezequiel introduce su profecía con la fórmula «La mano de Jehová vino sobre mí». Esta fórmula es relativamente común en Ezequiel e identifica sus relatos en primera persona de entre sus varias visiones. Esta intervención señala que la resurrección de Israel se originó con Dios, no con la humanidad. La mención de la mano del Señor indica éxtasis e inspiración proféticos. Ezequiel fue llevado en el Espíritu del Señor, es decir, en visión, y puesto en el valle. En la segunda escena parcial, Dios hace que su profeta se confronte con la condición espiritual de su pueblo. El Espíritu lo asienta, no nada más lo opone, en medio de los huesos secos, y luego lo lleva a dar vueltas y vueltas por ese cementerio abierto para hastiarlo de muerte. La situación parece imposible. En este sentido, debemos decir que estos huesos secos representan a Israel, como explica Dios a Ezequiel en el versículo 11 de este capítulo 37. Me dijo luego, «Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos». La casa de Israel tenía razón para decir esto, tanto los del sur como los del norte. Su única esperanza de vida y restauración estaba en Dios. Pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Eran palabras de desánimo, nacidas de la constatación de la desolación producida por la divina reprobación. Era una descripción precisa de su condición real. Pero ¿por qué la casa de Israel decía estas palabras tan deprimentes?
Para entrar en contexto, la respuesta es que después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en 2 reinos. El reino del norte conservó el nombre de Israel, estaba conformado por 10 tribus y tuvo como capital a Samaria, mientras que el reino del sur fue Judá, con 2 tribus y con Jerusalén como capital. Desde su inicio, Israel del norte se apartó del culto verdadero. Ninguno de sus reyes fue fiel al Señor. Se establecieron becerros de oro, se mezcló la adoración a Yahvé con la idolatría cananea y se rechazó de forma sistemática la voz de los profetas enviados por Dios. En el plano político, Israel buscó alianzas humanas para sobrevivir entre grandes potencias. En lugar de confiar en Dios, recurrió a pactos inestables, especialmente cuando el imperio asirio comenzó a expandirse agresivamente. Asiria era una potencia militar temida por su crueldad, su disciplina y su estrategia de terror para someter a los pueblos conquistados. El primer golpe serio llegó durante el reinado del rey asirio Tiglat-Pileser III. Este monarca invadió el territorio del norte, tomó varias ciudades importantes y deportó a miles de israelitas. Esta deportación parcial debilitó enormemente al reino y marcó el comienzo del fin. Años después, Israel intentó rebelarse nuevamente contra Asiria. Esto provocó una respuesta contundente. El rey asirio Salmanasar V sitió Samaria durante aproximadamente 3 años. La ciudad cayó finalmente en el año 722 a.C., ya bajo el gobierno de Sargón II, quien completó la conquista y ejecutó la deportación masiva del pueblo. La política asiria no consistía solo en derrotar militarmente, sino en destruir la identidad nacional. Grandes grupos de israelitas fueron llevados a regiones lejanas del imperio, como Mesopotamia y Media, mientras pueblos extranjeros fueron trasladados y establecidos en el territorio de Samaria. Esto produjo una mezcla cultural y religiosa profunda. Con el tiempo, de esta población mestiza surgirían los samaritanos, mencionados más adelante en el Nuevo Testamento. Espiritualmente, el cautiverio fue interpretado por los profetas como un juicio directo de Dios. Israel había persistido en la idolatría, la injusticia social, la opresión de los pobres y el desprecio por la ley del Señor. A pesar de múltiples advertencias proféticas, el pueblo no se arrepintió. El exilio fue la consecuencia final de esa rebeldía prolongada. Ahora bien, después de la destrucción de Samaria y la desaparición definitiva del reino del norte, Judá quedó como el único reino hebreo sobreviviente. Durante un tiempo, especialmente bajo reyes piadosos como Ezequías y Josías, hubo reformas espirituales importantes. Se restauró el culto en el templo, se destruyeron ídolos y se volvió, al menos externamente, a la ley del Señor. Sin embargo, estas reformas no produjeron un arrepentimiento profundo y duradero en el corazón del pueblo. Tras la muerte de estos reyes, Judá volvió rápidamente a la idolatría, la injusticia social y la corrupción espiritual. En el escenario internacional, el poder asirio comenzó a debilitarse y una nueva potencia emergió con fuerza: el imperio neobabilónico. Babilonia, bajo el liderazgo de Nabucodonosor II, se convirtió en la fuerza dominante del cercano oriente. Judá quedó atrapada entre los grandes imperios y, al igual que Israel antes, buscó seguridad en alianzas políticas en lugar de confiar plenamente en Dios. El cautiverio de Judá no ocurrió en un solo evento, sino en varias etapas. La primera deportación tuvo lugar en el año 605 a.C., cuando Babilonia venció a Egipto en Carquemis y extendió su dominio sobre la región. En esa ocasión, algunos jóvenes nobles y de familias influyentes fueron llevados a Babilonia, entre ellos Daniel y sus compañeros. Este fue un golpe inicial, pero Jerusalén aún permanecía en pie.
Una segunda deportación ocurrió en 597 a.C., cuando el rey Joaquín fue llevado cautivo junto con miles de artesanos, líderes y soldados. En esta deportación fue llevado también el profeta Ezequiel, quien fue trasladado a Babilonia y establecido junto al río Quebar, donde Dios lo llamó y le dio sus grandes visiones proféticas en medio del exilio. Judá quedó debilitada política, económica y militarmente. Aún así, el pueblo persistió en su rebeldía, ignorando las advertencias proféticas de Jeremías, quien anunciaba que la sumisión a Babilonia era parte del juicio de Dios y el único camino para preservar la vida. Finalmente, el golpe definitivo llegó en el año 586 a.C. Jerusalén fue sitiada, el templo fue destruido, las murallas derribadas y la ciudad incendiada. Este evento marcó el fin del reino de Judá como nación independiente. El templo, centro espiritual del pueblo, quedó reducido a ruinas y la mayoría de la población fue llevada al exilio. Solo quedaron algunos pobres en la tierra para trabajarla. A diferencia del cautiverio asirio, el exilio babilónico tuvo un carácter distinto. No fue una dispersión total entre las naciones, sino un traslado concentrado que permitió al pueblo mantener su identidad. En Babilonia, los judíos conservaron sus genealogías, sus tradiciones y su fe, aunque purificada por el sufrimiento. Pasaron por lo que algunos psicólogos llamarían una psicosis maníaco-depresiva. Estaban en malas condiciones, a veces animados y otras en las profundidades de la depresión. Por eso decían, pereció nuestra esperanza. Esta visión estaba siendo revelada a ellos para que supieran que sí, que tenían una esperanza y que era para todo el pueblo de Israel. Profetas como Jeremías y Ezequiel anunciaron que este cautiverio babilónico tendría un límite establecido por Dios, 70 años, y después de ese tiempo Judá regresaría a Jerusalén, y así pasó, cumplido ese periodo. No obstante, a diferencia del reino de Judá, Israel del norte nunca regresó como nación. Sus tribus se dispersaron entre los pueblos del imperio asirio y con el paso del tiempo se perdió su identidad tribal. Por eso, históricamente se habla de las 10 tribus perdidas de Israel. Por eso podemos decir que esta profecía de Ezequiel del Valle de los Huesos no se ha cumplido plenamente, porque esta profecía habla de la restauración de Israel tanto para el reino del sur como para el reino del norte. En este sentido, hermanos amados, notemos los acontecimientos de cómo se llevaría a cabo la restauración de Israel. Leamos los versículos 3 al 10 del capítulo 37 de Ezequiel. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Hermanos amados, lo que ocurrió a aquellos huesos sucedió en 3 pasos.
En primer lugar, eran huesos esparcidos que no podían estar más muertos. En segundo lugar, después se unieron y la carne y la piel los cubrieron, aunque eran cuerpos muertos. Y en tercer lugar, recibieron vida. En estos tres pasos encontramos una verdadera clave para entender la profecía bíblica en relación con el pueblo de Israel. Así que consideremos cada uno de ellos. El primer paso se describe en los versículos 1 y 2, donde Ezequiel ve esparcidos a los huesos secos en gran manera. Esto se cumplió en Israel cuando Israel fue sepultado y esparcido entre las naciones del mundo, sin soberanía y sin esperanza visible, y en su mayoría estaba muerto espiritualmente para Dios, muerto para las cosas de Dios. Históricamente, este primer paso se inició con la destrucción y dispersión de Israel, comenzando con el reino del norte y culminando después con Judá, como hemos considerado anteriormente. Ahora, el segundo paso se describe en los versículos 7 y 8, donde dice: «Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu». Hermanos amados, estos versículos describen la restauración del Estado de Israel, es decir, el regreso de los israelitas a su tierra. Dios mismo explicó esto a Ezequiel en los versículos 12 y 13, donde dice: «Por tanto, profetiza, y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío». Hey, it's Sterling K. Brown from the Hulu original series Paradise. The next chapter begins as Xavier's search for his wife takes him above ground, and what he finds will change everything. It was never just about the bunker. Tune in and discover the truth lies outside. Paradise, the official podcast, is now streaming, and stream Paradise Season 2 on February 23rd on Hulu and Hulu on Disney+. Y en el versículo 21 Dios añade: «Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra». En este sentido, es importante aclarar que el segundo paso de la profecía de Ezequiel no se cumplió con el regreso de los judíos del cautiverio babilónico en los días de Ciro. Aquel retorno, aunque fue real y significativo, no produjo una restauración nacional definitiva, ni cumplió las condiciones que describe la visión de los huesos ya unidos y formados. Después del regreso desde Babilonia, Judá nunca volvió a ser una nación soberana y estable. Vivió bajo dominio persa, luego griego y finalmente romano. El punto culminante llegó en el año 70 después de Cristo, cuando el Imperio Romano destruyó Jerusalén y el templo por segunda vez. Más tarde, tras la revuelta de Bar Kokhba en el año 135 después de Cristo, los judíos fueron expulsados masivamente de la tierra. Jerusalén fue rebautizada como Aelia Capitolina, e Israel volvió a quedar completamente disperso entre las naciones. Esto demuestra que el cuerpo aún no estaba formado de manera permanente. Los huesos volvieron a quedar esparcidos. Desde ese momento, el pueblo judío permaneció casi 2000 años en dispersión, sin tierra, sin soberanía, sin ejército y sin estructura nacional. Durante siglos vivieron repartidos por Europa, Asia, África y posteriormente América, conservando su identidad, pero sin forma nacional, exactamente lo contrario a lo que describe el segundo paso de la profecía. Por eso, el segundo paso no puede ubicarse en el retorno postexílico, porque ese retorno fue parcial, frágil y finalmente revertido.
La profecía de Ezequiel requiere una restauración duradera, donde los huesos ya no vuelvan a dispersarse. Ese segundo paso comenzó a cumplirse en la era moderna, en 1948, cuando ocurrió un hecho sin precedentes en la historia: el restablecimiento del Estado de Israel. Después del Holocausto y de la devastación del pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional aprobó en 1947 el Plan de Partición de Palestina. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión proclamó oficialmente el nacimiento del Estado de Israel. De inmediato, varias naciones árabes atacaron, pero Israel sobrevivió militarmente, consolidó su territorio, estableció un gobierno, un idioma nacional, instituciones civiles, un sistema judicial y un ejército propio. Desde entonces, Israel no volvió a ser dispersado. A pesar de guerras, conflictos y presiones internacionales, el pueblo judío permanece en su tierra como nación reconocida. Y en los últimos años hemos sido testigos de cómo israelitas de diferentes partes del mundo están volviendo a Israel. Y esto seguirá hasta que las 12 tribus de Israel estén juntas en su tierra. Esto encaja con precisión en la imagen profética. Los huesos ya están unidos, el cuerpo está formado, hay estructura, identidad y fuerza, pero según la Escritura, todavía falta el aliento del Espíritu. Esto se debe a que, bíblicamente, el Espíritu está ligado al reconocimiento del Señor y a la restauración del corazón, no solo al regreso a la tierra. Israel volvió como nación, recuperó idioma, instituciones, ejército y soberanía, pero en términos espirituales permanece en incredulidad nacional respecto al Mesías, es decir, Jesucristo, ya que la vida espiritual que produce el Espíritu de Dios proviene de una relación con Él establecida por medio de Cristo. Es bien sabido que, en la actualidad, la mayoría del pueblo judío no reconoce a Jesús como el Mesías prometido, y por lo tanto, continúa esperando la venida de su Mesías. Esta incredulidad a nivel nacional evidencia la condición espiritual descrita en la profecía de Ezequiel, una restauración externa sin vida espiritual, pues, como dice el texto, no había espíritu en ellos. Ahora bien, el tercer paso, que es el cumplimiento pleno de la profecía, se describe en los versículos 9 y 10 del capítulo 37 de Ezequiel, donde leemos: «Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo». Esta parte de la profecía aún no se ha cumplido. Según la Escritura, se trata de un acontecimiento futuro, claramente delimitado y dependiente exclusivamente de la intervención soberana de Dios. En el versículo 14 de este mismo capítulo, Dios dice: «Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová». Hermanos amados, este pasaje describe la restauración espiritual nacional de Israel. Otros profetas anuncian el mismo evento desde ángulos complementarios. El libro de Zacarías anuncia un derramamiento de espíritu de gracia y de oración, seguido por el reconocimiento del Señor Jesucristo por parte de Israel. Notemos lo que dice Zacarías, capítulo 12, versículo 10. «Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito». Tanto esta escritura como las profecías de Joel anuncian que Dios derramará sobre ellos el espíritu de gracia, es decir, el Espíritu Santo.
Desde que los habitantes de Israel se constituyeron como nación en 1948, no creemos que haya tenido lugar el anunciado derramamiento del Espíritu de Dios sobre el pueblo. Cuando esto ocurra, ellos reconocerán a Cristo como su Salvador, tal como expresa Zacarías, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Ese será el cumplimiento del gran día de la expiación, cuando levantarán sus ojos a Cristo y lo reconocerán como su Mesías. El capítulo 13 del libro de Zacarías también desarrolla este tema. En el versículo 6 del capítulo 13 de Zacarías leemos: «Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos». Hermanos amados, en aquel día el pueblo de Israel mirará a aquel que traspasaron y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? No esperaban que su Mesías, su Rey, viniera con heridas en sus manos, en sus pies y en su costado. Y el Señor Jesús les responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Él les dirá: yo vine antes, pero no me aceptaron, no me recibieron. Ahora he regresado, y entonces comenzará el lamento de Israel. Jesús los llamará amigos, de la misma manera en que llamó amigo a Judas después de haber sido traicionado. Hermanos amados, la restauración espiritual de Israel cuando acepten a Jesús no solo fue anunciada por los profetas del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo también escribió acerca de ello en la carta a los Romanos, capítulo 11, versículos 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. La frase «la plenitud de los gentiles» se refiere al período que comenzó con el llamado de la Iglesia. Este período se extenderá hasta que la Iglesia sea completada y recogida por el Señor, es decir, hasta que haya entrado el número determinado de los no judíos. Durante este tiempo, la ceguera espiritual y el endurecimiento de Israel continúan. Pero una vez que la Iglesia sea arrebatada, Dios volverá a tratar directamente con Israel durante los 7 años de la tribulación. En ese período, después de haber sido engañados por el Anticristo y de enfrentar una persecución terrible, Dios derramará su Espíritu, y entonces mirarán a Jesús como el único que puede salvarlos. Ese será un día glorioso, cuando por fin, después de tanto tiempo de incredulidad, acepten a Jesús en cumplimiento de la profecía de los huesos secos, cuando entró el Espíritu y los huesos vivieron y estuvieron sobre sus pies como un ejército grande en extremo. Ahora bien, entre los versículos 15 al 28 del capítulo 37 de Ezequiel, el profeta menciona 2 varas. No entraremos en detalles aquí. Solo diremos que tipifican a los reinos del norte, Israel, y del sur, Judá, que volverán a ser una sola nación. Esto significa que nunca hubo 10 tribus perdidas en el sentido absoluto, y si están dispersas, Dios sabe exactamente dónde se encuentran. Escuchemos lo que dicen los versículos 22 al 24 de este mismo capítulo. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré. Y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra.
Este pastor no es otro que el Señor Jesucristo mismo. Cuando Él vino a la tierra, nació del linaje de David, como leemos en Mateo capítulo 1 y en Lucas capítulos 1 y 2. El que vino de ese linaje será el pastor y gobernará sobre ellos. Algunos comentaristas consideran que Ezequiel podría referirse literalmente al rey David resucitado como príncipe de Israel, ya que David es mencionado por nombre en otros pasajes proféticos. Otros intérpretes entienden mi siervo David como una referencia mesiánica a Cristo, el buen pastor. Ambas posturas reconocen que el gobierno final pertenece al linaje de David. Finalmente, en el versículo 28 de este capítulo 37 de Ezequiel leemos: «Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre». Alexander comentó este pasaje diciendo: «Entonces todas las naciones verían que fue el Señor quien santificó a Israel. Ella sería apartada de todas las naciones como posesión especial de Dios. Ninguna otra nación tendría al Señor morando en su santuario de la manera en que lo haría Israel». La promesa de este santuario será descrita con gran detalle en los capítulos 40 al 48 de Ezequiel. Para Ezequiel y los exiliados en Babilonia, ninguna restauración podía estar completa sin algún tipo de templo. Taylor dijo: «La restauración del templo es mucho más que una simple reparación de los daños causados por la guerra. Es la manera de Dios de demostrar que no está muerto y que Israel sigue siendo su pueblo». Otro autor añadió: «La restauración del santuario es el punto culminante de todo lo que este profeta tenía que decir». Hermanos amados, aunque no queda duda de que Israel es el tema principal de Ezequiel, especialmente en los capítulos 37 al 39, también podemos hacer una aplicación personal de este pasaje. El mundo en el que vivimos hoy es un valle de muerte, lleno de huesos secos, personas muertas espiritualmente. Aunque muchos no lo reconocen y creen estar vivos, en realidad están muertos en sus delitos y pecados. Por eso buscan estímulos de todo tipo para animar un cuerpo sin vida espiritual. Dios lo dejó claro en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 12. «El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida». Solo existen dos clases de personas, las que tienen vida y las que están muertas. Vivas son las que tienen a Jesús, muertas las que no lo tienen. Amado amigo, amada amiga, Dios te dice hoy que si no tienes una relación con Él por medio de Cristo, estás muerto espiritualmente. Como aquellos huesos secos, necesitas oír la palabra vivificante de Dios para que el Espíritu Santo la haga realidad en tu vida. Puedes recibir esa vida hoy mismo. Acepta al Señor Jesucristo como tu Salvador. Esta es la aplicación personal que podemos extraer de este pasaje que en su sentido profético tiene como sujeto principal al pueblo de Israel. Y así, hermanos amados, estamos concluyendo este video. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Deseo de corazón que haya sido de gran bendición. Mi anhelo es que, por medio de estos estudios bíblicos, cada día crezcamos juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desean apoyar este ministerio, la mejor manera de hacerlo es dándole me gusta a este video y suscribiéndose al canal. Es totalmente gratis. Dios mediante, nos encontraremos en el próximo video. Dios les bendiga.